Vamos rápidamente a hablar y a volver al plano internacional. Tenemos el placer de estar conectados con Carlos Rucauf. Él es ex vicepresidente, como todos sabemos, y también ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos Rucauf, es un placer saludarlo. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, un placer para mí. Saludos a ustedes y a los oyentes. Muchísimas gracias, mi amigo. Bueno, en principio me gustaría analizar un poco este contexto internacional que en principio, tras la escalada del conflicto en las últimas horas, Donald Trump ayer anunció un acuerdo de cese total del fuego entre Israel e Irán. Lo hizo como habitualmente lo hace, ¿no? En su red social, en Truth Social, eh, que seguramente comenzará este alto el fuego, digo, cuando ambos países hayan terminado sus misiones en curso. Fue un anuncio bastante inesperado y bueno, como a veces nos tiene acostumbrado Donald Trump, ¿no? Con muchas ínfulas y terminó bendiciendo a los dos países y bendiciendo al mundo entero y bla bla. Pero digo, lo importante es lo que está sucediendo y cómo analizarlo. ¿Usted cómo analiza esta situación que sigue siendo seguramente compleja, ¿no? Por supuesto, Trump tiene la garantía de que hay una parte significativa del gobierno iraní Ujú. y obviamente todo el gobierno de Israel que está por la idea del alto el fuego, porque esta es una tramitación en la que participó la República Popular China. Ajá. China es el support, el único support de Irán. China le compra todo el petróleo que Irán exporta, Ujú. todo el gas licuado que Irán exporta, y junto a Rusia es los dos proveedores que mantienen la maquinaria operativa china a todo vapor. En consecuencia, Claro. China es la que le dijo a los iraníes no se le ocurra cerrar el estrecho de Hormuz, Ujú. y China es la que le está diciendo a una parte del gobierno iraní, bueno, es hora de llegar a un acuerdo porque el mundo no necesita más conflicto en Ujú. esta zona. Si abajo hubiera bananas en lugar de petróleo, Exactamente. seguramente no habría tanto interés, ¿no? Exactamente. Pero mi información es que esto va a, digamos, a cambiar de virulencia y que Ujú. va a ir bajando, que obviamente uno tira, el otro dice, bueno, si vos me tiraste, le tiro lo que me falta. En esa información de Donald Trump, creo, porque yo la recibí por otro lado, pero creo que él dice también que había un plazo para que terminaran las operaciones. Sí, No sé si sí. quedó finalmente así en la En información, ¿no? principio sí, de 6 horas, que luego se traducirían en 12 horas, que justamente le sirvió como juego de palabras también para plantear el final de esta guerra de los 12 días, llevándonos un poco a la memoria aquellos años 60 donde tuvimos la guerra de los 6 días, más allá después de Yom Kippur y demás. Pero digo, inclusive se le ha dado ese nombre a esta guerra habiendo teniendo en cuenta la posibilidad clara de que hoy finalice, ¿no? Pero en principio eran 6 horas que se podían extender a 12 para darle final a la guerra y obviamente este principio de acuerdo con este alto el fuego, ¿no? Que en principio también hay que decir que Irán no respetó y que de alguna manera también Trump le pidió a Israel que no responda, lo instó a no responder a ese misil que cayó en tierra israelí, planteando claramente que la posibilidad de la paz es cada vez más concreta, ¿no? Ojalá sea así. Sí, yo creo que todos deseamos que la paz se haga y que esto, claramente debo Ujú. decirle, para que dure es muy importante quién va a gobernar Irán de aquí en más. Claro. No va a gobernar Irán un hombre empujado al poder por Estados Unidos. Ujú. Va a gobernar Irán alguien que China pueda tolerar, Entiendo, claro. que Turquía pueda tolerar. Eh, Está muy claro que Irán estuvo dando manotazos de ahogado, porque haber atacado la principal base de Estados Unidos en Medio Oriente, Ujú. la base donde está ubicado en la estructura central de combate de las tres Fuerzas Armadas norteamericanas en En Qatar, Qatar. fue un error porque puso a Qatar, a Turquía y a todos los demás países árabes muy enojados. Claro. Y esto es un grave error porque el aislamiento en el mundo árabe de este país que no es árabe, Ujú. porque en Medio Oriente hay tres países nada más que no son árabes, que son Israel, Irán, que son persas, y los Es turcos. verdad. En
en este error terminó de sepultar la posibilidad de una solidaridad de los países de la región y lo pone otra vez a Turquía como el país que Rusia prefiere para ordenar la región. Lo hizo ya en Siria y le interesaría mucho a Rusia que haya en Irán un gobierno sunita o un gobierno chiita moderado. Vamos a ver, esto se va a definir en los próximos días. Entiendo, ahí estaremos. Lo tengo aquí a mi lado a Matías Urtac, que quiere hacerle una pequeña consulta. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Este alto el fuego anunciado por Trump ayer, que lo hizo mediante redes sociales, ¿no? ¿Cree que este tipo de acuerdos sin un respaldo institucional sólido puede sostenerse en el tiempo? Mire, todo depende, le decía a su colega, de quién gobierna Irán. Irán en este momento está en una situación de conmoción interna en las estructuras de poder, donde el ejército iraní no piensa igual que la Guardia Revolucionaria, y nadie sabe lo que piensa Khamenei, que es el presunto líder supremo del país, y tampoco se sabe cómo termina esa interna, porque puede terminar pacíficamente o violentamente, pero claramente Irán es quien ha perdido este conflicto y eso significa en el mundo árabe muchas cosas porque el honor es un concepto político significativo en esa parte del mundo. Yo creo que vamos a tener obviamente todavía algunas acciones, quizá acciones focalizadas, acciones terroristas, claro, pero no imagino una escalada indirecta a través de Hezbollah, claro. No va a recrudecer. Sí, igual tengan en cuenta que antes de atacar a Irán, Israel se ocupó de demoler a todos los proxies, es decir, jamás no existe más prácticamente. Hezbollah se lame las heridas y además está muy enfurecido porque nunca Irán la defendió cuando mataron a Hassan Nasrallah, a los israelíes, y los hutíes están en las últimas. Le queda como estructura proxy todavía armada lo que tienen en Irak, claro. Pero eso no alcanza. Es poco, es verdad. En un momento de esta charla estamos hablando con Carlos Ruscap, ¿no? sobre esta cuestión tan compleja de Medio Oriente. Muy claramente dijo, si debajo del sol hubiera bananas, otro sería el cantar, ¿no? Y esto es así. Digo, el petróleo claramente es quien moviliza y el dinero moviliza todas estas cuestiones, pero digo, me parece interesante también hablar de lo que ocurre aquí. El petróleo ha bajado mucho, y sin embargo algunas empresas lo han aumentado, bueno, deberían bajarlo, ¿no? ¿Hay algo que nos tenga para decir de eso? Porque es una cuestión importante que nos toca mucho más de cerca, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría es que a todos los que consumimos combustible, miremos los precios, porque hay mucha diferencia de precios, 7%, 8% en algunos surtidores respecto de qué combustible usted compre. Efectivamente, algunos se creyeron que tenían que aprovechar la guerra para ganar plata. ¿Y por qué digo esto? Porque estaban aumentando el precio del combustible sobre stock. Claro. Es decir, ellos ya lo tenían el combustible. Está aumentando su ganancia, no es que el combustible, exactamente, incrementaron sus ganancias de una forma muy equivocada. Entonces, bueno, hay que darse cuenta quién aumentó, quién no, y forzar a los que aumentaron no comprándoles para que vuelvan a los precios, porque hoy el petróleo crudo en este momento está por debajo del precio del mes pasado. Exactamente. Ahí, bueno, habrá que ejercer nuestros derechos de consumidor, ¿no? Que esta cuestión de evitar cargar donde cobran precios mayores, bueno, seguramente puede modificar algunas cuestiones, ¿no? Eso si lo hacemos entre todos, algo a lo que realmente no estamos del todo acostumbrados, pero es verdad. Y alguno también plantea que en una de esas el combustible de esta estación cambia su calidad respecto de la otra, y tampoco eso es tan así. No, eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad, eso es propaganda de las empresas. Las refinerías refinan igual para todos, y le compran a las mismas refinerías. Sí, eso es cierto, Carlos, ya que estamos un poquito acá en la Argentina hablando de los consumidores y demás, yo casi tengo la obligación periodística, más allá que lo hemos convocado por esta cuestión que tiene que ver con el problema de Medio Oriente y el futuro de la paz en el mundo y esto que ha surgido a partir
de esta presencia en la red social de Donald Trump anunciando el cese del fuego y el acuerdo y demás. Yo tengo la obligación, y espero no molestarlo, de consultarle respecto de esta novela, entre comillas, del balcón y de qué sucederá con el peronismo. Usted ya a esta altura es un histórico del peronismo, respetado y claramente seguramente tendrá algo para decirnos, ¿no? El kirchnerismo, desde mi punto de vista, hace unos cuantos años, se ha robado al peronismo y a veces uno se pone y se pregunta qué quedará de él. ¿Cómo está analizando toda esta cuestión de Cristina presa, del peronismo ahí intentando resurgir? ¿Cómo lo ve adelante, inclusive de un Milei que cada vez cobra más fuerza como líder político, ¿no? Mire, para ser sintético, porque yo tengo ahora otro compromiso, Sí. no se le puede ganar al presente invocando el pasado, Interesante. porque el presente, es decir, Milei, es consecuencia del fracaso del kirchnerismo. Exacto. Milei llega porque el kirchnerismo traicionó los ideales que decía defender y porque a la gente la cagó de hambre y además le robó la comida. Entonces, ¿cómo usted va a convencer a la gente de que vote a aquellos que fracasaron? Si alguien tiene que enfrentarse en el futuro con Milei, va a tener que tener ideas mejores que las de Milei, no ideas que fracasaron. Hoy, el votante peronista humilde lo que ve es que la inflación baja. Claro. Y mientras la inflación siga bajando y le saquen la peor pesadilla para los pobres, millones de peronistas van a votar a Milei y no a los candidatos de Cristina. Clarísimo, Carlos, clarísimo, y le agradezco por sentar claro, nos interesa mucho, nos interesaba mucho su opinión, y no solo de Medio Oriente, sino también con la realidad argentina. Así que le agradecemos mucho, sabíamos que tenía un compromiso, nos hemos pasado unos 3 o 4 minutitos más de lo que le habíamos prometido y le agradecemos también por eso. Le mando un inmenso abrazo y seguramente volveremos a convocarlos para hablar del ámbito internacional y seguramente de lo que ocurre aquí en la Argentina. Con mucho gusto, un abrazo a Tubio. Gracias, y un saludo amigo. A todo el equipo. Muchísimas gracias, abrazo enorme y muchísimas gracias por atendernos. Era Carlos Rucauf, histórico peronista, ex vicepresidente de la Nación en los 90 y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.